A un lado, el estruendo de los platos chocando entre sí. Al otro, la voz aguda y cruel de la madrastra que regañaba sin piedad a las dos niñas. Con los ojos llenos de lágrimas, temblaban mientras luchaban por terminar de lavar 300 platos. Justo en ese momento, regresó su padre millonario, y el ramo que llevaba en la mano se le resbaló de los dedos, cayendo sobre el suelo de baldosas. Desde el momento de su nacimiento, Emma y Ella llegaron a la vida sin el abrazo de su madre. Su madre había fallecido durante el parto, dejando a las dos recién nacidas a cargo de Richard Hamilton, un hombre de 30 años en aquel entonces, que aún estaba en medio de la construcción de su imperio financiero. De repente, tuvo que aprender a ser padre y madre a la vez. En aquellos primeros años, la vasta mansión a menudo resonaba con llantos mezclados con risas suaves. Richard, un millonario bien conocido en Wall Street, tenía noches en las que dejaba a medias sus contratos para acunar a una niña febril, mañanas en las que se apresuraba a mezclar fórmula porque la niñera se había quedado dormida, y tardes en las que se sentaba en la oscuridad, con la voz temblorosa, leyendo libros infantiles a las gemelas, simplemente porque quería darles lo que él mismo nunca había recibido de niño. Pero a medida que pasaba el tiempo, la carga de trabajo aumentaba. Las reuniones nocturnas, los interminables viajes de negocios al extranjero y un imperio que mantenerlo mantenían gradualmente cada vez más lejos de casa. Las niñas crecieron bajo el cuidado dedicado de Helen, la ama de llaves, una mujer de unos 50 años, amable y paciente. Emma, la gemela mayor, se volvió vivaz y habladora, a menudo tratando de llamar la atención para que su padre se fijara en ella. Ella, por otro lado, se volvió tranquila y reflexiva, hablando poco, pero observando con la agudeza de alguien mucho mayor. A pesar de sus diferencias, las hermanas siempre iban de la mano, aferrándose la una a la otra como su único ancla en la cavernosa mansión. Después de 7 años criando a sus hijas solo, Richard finalmente cedió a la persuasión de su hermana mayor, Martha. Ella le recordó que las niñas necesitaban una madre y que él necesitaba una mujer en la familia para compartir la carga. Martha le presentó a Clara, una joven que una vez había vivido en la pobreza en el distrito de refugiados, pero que parecía brillante, amable y con buenos modales. Martha habló en un tono que era a la vez comprensivo y alentador. Necesitas a alguien a tu lado, Richard. Es bondadosa, viene de un entorno pobre, sabe ser paciente y cuidará bien de las niñas. No puedes seguir yéndote de viaje de negocios y esperar que solo el ama de llaves las críe. Clara, que acababa de cumplir los 30, sabía cómo ganarse los corazones. Delante de Richard era tierna, su voz dulce, sus ojos brillaban como si estuvieran llenos de amor. Se arrodillaba con cuidado para atarle los cordones a Emma, cepillaba suavemente el pelo de ella y sonreía al llamarlas mis angelitos. Esos gestos convencieron a Richard de que quizás ella podría ser el nuevo cimiento que su familia necesitaba. Hasta ese día, el estrépito de los platos resonaba por la amplia cocina, un espacio tan frío y vacío como un almacén. Emma y Ella estaban precariamente subidas a un taburete bajo, con sus pequeñas manos sumergidas en agua hirviendo. Su suave piel estaba roja y pelada por haber estado en remojo demasiado tiempo. Cada vez que cogían un plato, sus manos temblaban como si el plato pudiera resbalar sobre el suelo de baldosas en cualquier momento. Junto al fregadero, Clara, que apenas superaba los 30 años, estaba de pie con los brazos cruzados, observando. Iba vestida con elegancia, un vestido ajustado ciñendo su cuerpo, las uñas lacadas en rojo brillante y los labios pintados de un tono oscuro. Su belleza no podía ocultar el brillo agudo en sus ojos o el veneno en su voz. «¡Daos prisa! ¡No os atreváis a romper nada!», escupió Clara cada palabra, sus labios curvados en una sonrisa burlona. «Actuando como si no supierais lavar platos, ridículas hijas de un magnate corporativo, temblando como cachorros asustados por una pila de platos». Emma, la gemela mayor, se mordió el labio hasta que sangró y susurró débilmente: «Mamá, me duelen las manos». Inmediatamente, un fuerte estrépito resonó cuando Clara golpeó la cuchara con fuerza contra la mesa. Sus ojos ardían de furia. «No te atrevas a llamarme madre sin tu padre aquí. Nunca se te ocurra llamarme así». Una sonrisa burlona apareció en sus labios mientras Clara se inclinaba cerca, susurrando con veneno en su voz:
Tu padre solo se preocupa por mí, ¿entiendes? El día que tenga mi propio hijo, me aseguraré de que os eche a las dos de esta casa. Ella, la gemela menor, permaneció en silencio. Sus ojos grandes y claros ya estaban húmedos de lágrimas. Se mordió el labio con fuerza, conteniendo los sollozos. Sus pequeños hombros temblaban. Justo en ese momento, el sonido de la puerta principal abriéndose resonó desde la sala de estar. Una voz masculina familiar llamó, profunda y firme, pero llena de calidez. «Emma, ella». Richard Hamilton, ahora de 42 años y presidente de una corporación financiera y de valores, acababa de regresar a casa de un viaje de negocios. En su mano, llevaba un ramo de flores frescas que había comprado de camino, destinado a sus pequeñas hijas. Alto, de hombros anchos, con plata ya surcando su cabello por años de carga y responsabilidad, Richard era conocido en el mundo como un hombre de negocios brillante, pero en ese momento no era más que un padre. Cuando Richard llegó al umbral de la cocina, la escena que tenía ante sí lo paralizó. El ramo se le resbaló de la mano. Las rosas se hicieron añicos contra el suelo de baldosas blancas y los pétalos carmesí se esparcieron bajo sus pies. Sus hijas, de solo 7 años, estaban temblando ante una montaña de platos apilados en el fregadero. Sus diminutas manos estaban rojas e hinchadas, la piel inflamada y en carne viva. Y Clara estaba apoyada contra la mesa, con los ojos secos y los labios curvados en una sonrisa de suficiencia, sin inmutarse en lo más mínimo. La voz de Richard rugió, cada palabra rasgando el aire. «Clara, ¿es esto lo que has estado obligando a hacer a mis hijas?» Clara se encogió, luego cambió rápidamente su tono, colocando sus manos contra su pecho, fingiendo un sollozo ahogado. «Richard, solo quería enseñarles responsabilidad, hacerles saber el valor del trabajo. Estás fuera todo el tiempo. ¿Qué pasa si crecen mimadas?» Richard se acercó, señalando el fregadero. «300 platos. ¿A esto llamas tú enseñar? Te doy dinero para contratar ayuda, así que ¿por qué están mis hijas aquí de pie como sirvientas?» Los ojos de Clara comenzaron a brillar mientras dejaba que su voz temblara. «Me has malinterpretado. Yo solo...» «Basta», la interrumpió Richard, con los ojos como el acero. «Me ocuparé de ti más tarde». La habitación se quedó en silencio. Emma miró a su padre, con los ojos llenos de lágrimas y los labios temblando, pero no se movió hacia él. La duda y el dolor la retuvieron, como si temiera que, si corría hacia él, la abandonaría una vez más. Richard respiró hondo, luego se agachó y tomó suavemente la mano de Ella. Se congeló. La pequeña palma estaba roja y con ampollas, la piel pelándose, e incluso el toque más ligero la hacía encogerse. Sus ojos temblaron, todo su cuerpo rígido. Sin dudarlo, Richard abrió un cajón y sacó el botiquín de primeros auxilios que siempre guardaba cerca. Las manos que estaban acostumbradas a firmar contratos fríos ahora temblaban torpemente mientras desenvolvía la gasa. Apretaba el ungüento y vendaba con cuidado cada diminuto dedo de su hija. «Lo siento, debería haber estado aquí», susurró, con la voz quebrándose. Emma bajó la cabeza, las lágrimas derramándose sobre el suelo. Ella miró a su padre, su visión borrosa por las lágrimas, pero iluminada por el más débil atisbo de esperanza. En la quietud de la cocina, los únicos sonidos eran el rasgar de la gasa, la respiración pesada de Richard y los sollozos ahogados de las dos niñas. Una familia rota estaba tratando de recomponerse a partir de los pedazos, justo cuando el comienzo de una batalla implacable se cernía sobre ellos. Richard cerró el botiquín de primeros auxilios y se sentó en silencio junto a sus dos hijas. No sabía qué más decir, solo colocó tranquilamente su mano sobre el hombro de Emma y alisó suavemente el cabello desordenado de Ella. El aire denso en la cocina lo ahogaba, pero se obligó a ponerse de pie. No podía dejar que este incidente pasara como si fuera solo un arrebato fugaz de ira. Enderezó la espalda y caminó hacia la sala de estar. Clara seguía allí, con una mano apretada contra el pecho, el rostro empapado en lágrimas falsas. Cuando vio que Richard se acercaba, rápidamente sorbió y dijo: «Richard, tienes que creerme, no quise hacer ningún daño. Solo quería que entendieran el valor del trabajo. Estas niñas han sido demasiado mimadas.
Necesitan aprender a vivir de forma realista. Richard se detuvo. Sus ojos parecían cubiertos por una niebla. Apretó el puño, su voz ronca. Ya di dinero para contratar a un ama de llaves. ¿Por qué hiciste que las niñas hicieran este trabajo? Clara lo miró directamente a los ojos, con un brillo frío en ellos, pero solo por un instante antes de suavizarse rápidamente en una expresión débil. Siempre piensas que soy codiciosa, ¿no entiendes? Solo quiero que aprendan disciplina. ¿Qué clase de padre eres cuando nunca estás aquí? Yo soy la que está aquí. Yo soy la que realmente les está enseñando. Richard se congeló. Esas palabras perforaron como un cuchillo directamente en la debilidad que había llevado en su corazón durante años. Era cierto que había estado ausente demasiado. Sabía que no era un padre perfecto, pero ¿le daba eso a Clara el derecho de atormentar a sus hijas? Giró la cabeza hacia Emma. La niña seguía de pie, pegada a ella, con los ojos rojos e hinchados. Richard trató de suavizar su voz, como si estuviera suplicando. Emma, dime, ¿es verdad todo lo que pasó hoy? La habitación se hundió en el silencio. Emma apretó los labios con fuerza, sus pequeños hombros temblando. Por fin soltó una sola frase, corta y amarga, tan aguda que Richard sintió como si hubiera caído en el vacío. No te importa. Su corazón se encogió. Esas palabras no eran solo un reproche, sino un veredicto contra un padre que había estado ausente demasiado tiempo en la vida de sus hijos. Ella apretó suavemente la mano de su hermana y tiró de Emma hacia el dormitorio. Las dos se marcharon, dejando a Richard paralizado en la sala de estar. Clara se desplomó en el sofá, secándose las lágrimas, pero las comisuras de su boca se curvaron en una leve sonrisa. Richard no se dio cuenta. Caminó lentamente hacia la escalera, cada paso pesado como una piedra. Cuando se detuvo frente a la puerta del dormitorio de las niñas, Helen, el ama de llaves de toda la vida, salió. Tenía unos 55 años, con el pelo salpicado de plata, el rostro amable, pero los ojos llenos de preocupación. Helen había estado en esa casa desde antes de que nacieran Emma y Ella. Había cuidado a la difunta esposa de Richard, presenció el colapso de la familia y luego las vio luchar para ponerse en pie de nuevo. Helen habló en voz baja, su tono suave, pero lleno de compasión. Señor Hamilton, perdone si soy presuntuosa, pero necesita ver con más claridad lo que está sucediendo. Las dos niñas están soportando más de lo que usted cree. Richard levantó la vista, con los ojos inyectados en sangre. No dijo nada, solo asintió. Helen suspiró y sacó en silencio un pañuelo de papel de su bolsillo. Una leve mancha roja aún era visible en él. Esto es de la mano de Ella, explicó Helen, con la voz temblándole. Ella intentó ocultarlo, no quería que su padre se preocupara, pero la vi morderse el labio y aguantar durante la cena. La piel de su mano se ha ampollado. Richard tomó el pañuelo, con la mano temblando. El pequeño trozo de papel se sentía tan pesado como una piedra presionando su corazón. Se sentó en el escalón y miró la tenue marca roja, con la cabeza dando vueltas. Helen le puso una mano en el hombro y habló lentamente. Usted es el padre de las niñas. Si de verdad las escucha solo una vez, lo perdonarán, pero debe actuar antes de que sea demasiado tarde. Esa noche, Richard no durmió. Se sentó en el estudio, la lámpara de escritorio proyectando luz sobre su rostro hundido. Las imágenes seguían apareciendo en su mente, las pequeñas manos rojas e hinchadas y los ojos fríos de Emma cuando dijo, a papá no le importa. Estaba tan inquieto que tuvo que levantarse y pasear, agarrando el pañuelo arrugado en su mano. Clara entró con un fino camisón de seda, moviéndose con una gracia lánguida. Se sentó en la silla frente a él e intentó tomarle la mano. Richard, estás pensando demasiado. Solo quiero lo mejor para ellas. ¿Sabes cómo crecí en condiciones sucias y pobres? No quiero que las dos niñas se vuelvan inútiles, siempre dependientes. Richard apartó la mano, la rabia encendiéndose en sus ojos. Disciplina no es lo mismo que abuso. He visto suficiente, Clara. El rostro de Clara palideció, pero aún así intentó sonreír, su voz melosa. Estás dejando que la emoción abrume la razón. Siempre has sido demasiado blando con las niñas. Si sigues así, les harás daño. Richard se levantó abruptamente y le dio la espalda. No quería escuchar más. Una determinación creció dentro de él. Tenía que saber exactamente lo que estaba sucediendo mientras él estaba fuera. Cogió el teléfono y marcó a un amigo cercano,
un hombre de negocios de confianza que lo había ayudado muchas veces. Su voz era baja y decisiva. Organízame un equipo técnico. Quiero cámaras adicionales instaladas alrededor de la casa, en cada esquina, en cada pasillo, incluso en la cocina. Hazlo sin que nadie se dé cuenta. Quiero verlo todo con mis propios ojos. Hubo una breve vacilación en el otro extremo, luego un acuerdo. Richard colgó y se quedó en la oscuridad. Su mano apretaba el pañuelo arrugado. La tenue marca roja parecía recordarle sin cesar que si no actuaba, sus dos hijas seguirían siendo dañadas. La luz de la mañana se filtró por los grandes ventanales de cristal, extendiendo una capa dorada pálida sobre los azulejos de mármol del gran salón. Richard ya estaba sentado allí, todavía con la camisa blanca de la noche anterior, sus ojos profundamente sombreados por el insomnio. Delante de él, un pañuelo arrugado yacía en silencio sobre la mesa, un pequeño trozo de evidencia, pero suficiente para destrozar un corazón. El sonido de un motor se detuvo en la puerta. Una furgoneta negra entró en silencio. 3 hombres con camisas azules salieron, cargando cajas de herramientas. Les guiaba David Miller, amigo íntimo de Richard desde la universidad. David, que ahora tenía 40 años, fue una vez especialista en tecnología de seguridad y ahora dirigía una pequeña empresa centrada en sistemas de protección. Le estrechó la mano a Richard con firmeza, su voz baja y constante. No tienes que explicar. Entiendo. Lo haremos de forma rápida y discreta. Richard asintió levemente, un atisbo de gratitud en sus ojos. Que ella no se entere. Quiero ver cada rincón. David respondió sin dudarlo. No te preocupes. Lo esconderemos tan bien que nadie se dará cuenta. Mientras Clara salía de la casa para ir al spa, el equipo comenzó su trabajo. Cámaras diminutas, no más grandes que la punta de un dedo, fueron colocadas inteligentemente detrás de las estanterías, dentro de los jarrones, en las esquinas de los pasillos y especialmente en la cocina. Helen los acompañó, fingiendo ordenar, tosiendo suavemente de vez en cuando, para cubrir el sonido de los taladros y los tornillos. Miró a Richard y asintió sutilmente, como si dijera que todo estaba bajo control. Richard se quedó en silencio, con las manos apretadas a la espalda. Nunca se había imaginado un día en el que tendría que hacer esto dentro de la misma casa que le había dejado su padre, pero sabía que la verdad solo podía ser probada a través de los ojos inquebrantables de esas cámaras. A última hora de la tarde, Clara regresó, con el rostro radiante por el spa, sus brazos cargados con varias bolsas de compras de lujo. Entró en la casa, dejó caer las bolsas en el sofá y miró a las 2 niñas sentadas en silencio en un rincón de la sala de estar. Su voz era dulce, pero teñida de falso afecto. Mis angelitos, ¿os habéis portado bien hoy? Emma permaneció en silencio, con la cabeza baja. Ella murmuró suavemente, estamos haciendo los deberes. Clara frunció el ceño, sus ojos brillando. ¿Por qué tenéis la cabeza baja así? ¿No sabéis lo que significa el respeto? ¿Dónde está vuestro padre? Emma respondió secamente, en el estudio. Clara les dirigió a las 2 niñas una mirada de advertencia, luego se dirigió escaleras arriba. Cuando el sonido de sus tacones se desvaneció, Emma dejó escapar un largo suspiro y se volvió hacia su hermana. ¿Lo ves? Nunca le importamos. Papá sigue ciego. Ella sostuvo suavemente la mano de su hermana, su voz suave. Hermana, papá no es así. Yo creo en él. Emma apartó la mano con los ojos rojos. ¿Creer en qué? ¿Cuántas veces ya? Él siempre se pone de su lado. No somos más que una carga. Ella se quedó callada, con los labios temblando, pero no discutió. Esa noche, las luces de la cocina estaban encendidas como de costumbre. Clara se apoyó en el mostrador, observando a Emma inclinada sobre el fregadero fregando platos. De repente, un fuerte estruendo resonó. Un cuenco se había resbalado de las manos temblorosas de Emma y se había hecho añicos en el suelo de baldosas. La niña se congeló de miedo, se agachó y buscó los pedazos con dedos temblorosos. Clara se acercó corriendo, con el rostro ensombrecido. Su voz era aguda y fría. «¡Mocosa torpe! ¿Crees que los platos en esta casa son baratos?» Emma tartamudeó. «Yo... lo siento». Clara no escuchó. Agarró a Emma por el pelo y empujó la cabeza de la niña con fuerza hacia el lavabo lleno de agua jabonosa. Emma soltó gritos ahogados, forcejeando mientras se le cortaba la respiración. Ella gritó,
corriendo hacia adelante para agarrar el brazo de Clara. «¡Para, por favor! ¡No le hagas eso a mi hermana!». Clara se giró, con los ojos ardiendo. «Si vuelves a abrir la boca, os arrojaré a las dos a un orfanato. Veamos si tu padre se atreve a recuperarte». Entonces Ella se congeló, sus ojos se llenaron de lágrimas. Emma se agitó, tosiendo violentamente mientras luchaba por levantarse del agua, su pelo pegado a la cara, sus mejillas enrojecidas por el ahogo. Clara arrojó un trapo a la cara de la niña, se burló y se dio la vuelta como si nada hubiera pasado. En el estudio, Richard estaba sentado rígidamente frente a la pantalla de su ordenador. La escena se había desarrollado claramente ante sus ojos. Todo su cuerpo temblaba, sus puños apretados tan fuerte que las venas se le marcaban. «Dios mío», se atragantó en un susurro roto. «¿Qué he hecho?». Golpeó la mano contra el escritorio. El estruendo hizo temblar el cristal sobre él. Helen, de pie en el pasillo, se encogió, pero no se atrevió a entrar. Richard se agarró la cabeza. Sus ojos inyectados en sangre ardían. La imagen de su hija siendo empujada al agua se repetía una y otra vez en su mente. Cada palabra, cada grito, le atravesaba el pecho como cientos de agujas. A altas horas de la noche, caminó hacia la habitación de las niñas. La puerta estaba entreabierta. Una cálida luz amarilla se derramaba. Emma estaba sentada en la cama, abrazando su almohada, con el rostro en una fría actitud desafiante. Ella estaba sentada a su lado, acariciando el cabello de su hermana y susurrando consuelo. Richard entró, su voz ronca. «Emma, vuestro padre necesita hablar con vosotras». Emma levantó la cabeza, sus ojos brillando de furia. «¿Qué más quieres? Lo viste todo, ¿no? Solo creíste a esa mujer. Nunca nos creíste a nosotras». Richard tropezó, dando un paso atrás, aturdido. Trató de explicarse, pero Emma se puso de pie, gritando, su voz quebrándose. «Solo la crees a ella, siempre a ella. ¿Sabes siquiera por lo que hemos pasado?». Ella tiró de la mano de su hermana, su voz temblando. «Hermana, por favor, no digas eso». Pero Emma se soltó, con lágrimas corriendo, y salió corriendo de la habitación, sus pasos resonando por el pasillo. Richard se quedó congelado, mirando a Ella sentada en silencio, con los ojos llenos de lágrimas, pero sosteniendo un frágil atisbo de esperanza. Pudo ver la brecha que se ensanchaba entre él y su hija mayor, y supo que si no encontraba una manera de enmendarlo, podría perderla para siempre. La casa se hundió en un silencio pesado, y dentro del corazón de Richard, una verdadera tormenta acababa de comenzar. Richard se dejó caer en la escalera, con las manos hundidas en el pelo y la cabeza baja. Escuchó los pasos de Emma resonar bruscamente por el pasillo, luego detenerse abruptamente detrás de la puerta del dormitorio cerrada. Su corazón se sentía como si estuviera siendo desgarrado en pedazos. Dentro, Ella estaba sentada inmóvil, sus lágrimas caían sin cesar. Richard se acercó para sostener su mano, pero la niña sacudió la cabeza y susurró suavemente. «Papá, ella está muy enfadada, pero yo te creo». Richard quiso decir algo, pero se le cerró la garganta. Ya no tenía fuerzas para formar palabras. En su propia habitación, Clara estaba sentada con las piernas cruzadas, la luz amarilla proyectando un frío reflejo en su rostro. Cogió su teléfono y marcó un número. En el momento en que se respondió la línea, Clara bajó la voz. «Hermana, Richard está empezando a sospechar. Si esto continúa, me temo que lo descubrirá todo». Del otro extremo, llegó una risa corta y burlona. Era la voz de Martha Hamilton, la hermana mayor de Richard. La mujer de 47 años estaba sentada en su lujoso apartamento de Manhattan, con una copa de vino girando en la mano, sus ojos entrecerrados con cálculo. «Déjamelo a mí», dijo Martha claramente. «Todo lo que tienes que hacer es hacer que esas niñas odien a su padre. Una vez que se pongan en su contra, Richard se derrumbará». Clara dudó. «¿Pero si se entera de mí?». Martha sonrió con suficiencia. «Él confía demasiado fácilmente. Esa es su debilidad. Llevo esperando esta oportunidad durante años. Simplemente sigue desempeñando tu papel de forma convincente. Yo me encargaré del resto». Después de colgar, Martha se reclinó en su silla. Sus ojos se desviaron hacia el techo. Los cerró, dejando que los recuerdos regresaran. Más de 30 años antes, Martha solo tenía 8 años. Estaba junto a la puerta de la sala de estar, viendo a sus padres abrazar a Richard,
que a sus 6 años acababa de ganar un premio al estudiante sobresaliente. Cada mirada, cada palabra de elogio fue para él. Martha también había sacado buenas notas, pero a nadie parecía importarle. Su madre solo le había puesto una mano en el hombro y le había dicho suavemente: «Una hija se casará algún día. No hay necesidad de esforzarse demasiado. Tu hermano es el verdadero orgullo de esta familia». Esas palabras se grabaron en su memoria. El sentimiento de ser marginada, ignorada, había ardido dentro de ella durante toda su infancia. Ahora, al ver a Richard tener un éxito brillante, Martha solo sentía que esa vieja herida volvía a sangrar. Para ella, destruir a su hermano no era crueldad, era la justicia que creía merecer. A la mañana siguiente, en la mansión Hamilton, Clara se sentó a la mesa del comedor con las 2 niñas. Richard estaba ocupado con una reunión en línea en su estudio. Aprovechando la oportunidad, Clara se inclinó, su voz baja, pero siseando entre dientes. «¿Sabéis qué? Vuestro padre tampoco os quiere. Solo me quiere a mí. Dijo que os enviará a las 2 a un internado. Una vez que os vayáis, nunca volveréis a esta casa». Emma se congeló. Sus ojos se abrieron, su respiración se aceleró. ¿Es eso verdad? Clara sonrió fríamente, acariciando el pelo de Emma con un falso gesto de afecto. ¿De verdad crees que tu padre quiere verte llorar todos los días? Está agotado. Lo que necesita es una nueva familia, un hijo de verdad conmigo. Las lágrimas brotaron mientras Emma bajaba la cabeza, su corazón lleno de dolor. Todas las veces que su padre llegó tarde a casa, los abrazos apresurados volvieron a su mente. En ese momento, las palabras de Clara parecían tener sentido. Ella agarró la mano de su hermana con fuerza, con los ojos húmedos por las lágrimas, y susurró: «No la creas, papá no es así. Sé que no nos abandonará». Los ojos de Clara se dispararon, su voz cortando cada palabra como una cuchilla. «Cállate, siempre estás en el camino. Un día vuestro padre os echará a las 2 él mismo». Emma tembló, soltando la mano de ella, girando la cara a un lado. Dentro de ella, la duda ya había echado raíces. Por la tarde, Richard salió de su estudio buscando a sus hijas. Vio a Emma empacando sus libros, preparándose para salir al jardín. Llamó suavemente: «Emma, ven aquí con papá, un minuto». Ella se detuvo por medio segundo, pero no se dio la vuelta. Su voz era pequeña y fría. «Estoy ocupada». Richard se quedó congelado, su brazo cayendo sin poder hacer nada a su lado. Vio a su pequeña figura alejarse, su corazón colapsando dentro de él. En sus ojos, la distancia entre él y su hija se había convertido en un abismo. Ella pasó, deteniéndose brevemente, sus ojos fijos en silencio en su padre. Quiso decir algo, pero bajó la mirada y se apresuró tras su hermana. Richard se hundió pesadamente en una silla, sus pensamientos en desorden. Sabía que estaba perdiendo lentamente lo más preciado de su vida. En Manhattan, al caer la noche, Martha cogió su teléfono y marcó un número familiar. Al otro lado, una voz masculina profunda respondió con calma y cortesía: «Hola, soy Víctor». Martha sonrió fríamente. «Víctor, es hora de actuar. Mi hermano está empezando a sospechar, pero quiero que lo pierda todo. Sabes lo que hay que hacer, ¿verdad?». Victor Collins, de 39 años, el abogado privado de Richard, estaba sentado en su elegante oficina. Era conocido por su inteligencia y habilidad, y Richard había confiado en él durante años. Pero bajo ese exterior pulido, Victor ocultaba una gran ambición. Al escuchar la voz de Martha, soltó una risa silenciosa. «Señora Hamilton, no necesita recordármelo. Siempre sé lo que hay que hacer». Esas palabras resonaron como un voto fatídico. En las sombras, los esquemas ya habían comenzado a moverse, listos para arrastrar a la familia Hamilton a una tormenta como nunca antes habían enfrentado. A la mañana, Richard salió de la mansión, la tela de su chaqueta todavía pesada con el olor a humo de cigarrillo de una noche sin dormir. Acababa de acercarse a la puerta de su Bentley cuando vio a Victor Collins esperando en el patio, alto y delgado, sus zapatos de cuero pulido reflejando la pálida luz del sol. En su mano, Victor sostenía un maletín, su rostro sereno con una sonrisa educada. «Señor Hamilton», Victor le estrechó la mano, su voz firme y profunda. «Necesito discutir algunos asuntos importantes con respecto a la empresa. Si es posible, podríamos hablar de camino a la sede». Richard asintió débilmente,
sus ojos fríos sin revelar ninguna emoción. Se deslizó en el asiento trasero. Victor le siguió, colocando el maletín en su regazo. Mientras el coche avanzaba, Victor comenzó. La empresa se enfrenta a una ola de rumores perjudiciales. Algunos accionistas están preocupados y algunos socios están empezando a dudar de nosotros. Creo que puede que sea hora de que considere delegar algunas responsabilidades. Su salud y la estabilidad a largo plazo de la empresa importan más. Richard se reclinó, su mano apretándose contra la rodilla. ¿Delegar? ¿Sugiere que entregue el control a otra persona? Victor sonrió intencionalmente, dejando que el silencio se prolongara antes de responder. A la junta o a un confidente de confianza. No puede llevar esta carga solo para siempre. Si la empresa vacila, los oportunistas estarán listos para atacar. Richard se echó hacia atrás. Su mano se tensó contra la rodilla. En su mente, el rostro de Martha apareció, junto con las palabras que ella había pronunciado hacía años, cuando él asumió la corporación por primera vez. No respondió, pero la sospecha se deslizó a través de él como un fino hilo de humo. Esa tarde, la sala de juntas de Hamilton estaba abarrotada. En la gran pantalla, las cifras cambiaban en patrones alarmantes. El rojo de las señales de advertencia parpadeaba por todas partes. En el aire tenso, la puerta se abrió. Un hombre de mediana edad entró, vestido con un traje negro de corte impecable, su rostro lleno de determinación. Era Ethan Clark, un infame magnate inmobiliario y el despiadado rival de Richard en muchas batallas. Entró con una amplia sonrisa, dejando caer una gruesa pila de archivos sobre la mesa. Escuché noticias preocupantes sobre Hamilton Company, así que vine de inmediato, dijo Ethan, su tono una mezcla de preocupación y fingida buena voluntad. Algunos de los informes financieros están bajo sospecha y ciertos socios están considerando retirarse. Creo que la situación necesita una resolución inmediata. Los miembros de la junta murmuraron entre sí. Uno de ellos preguntó, ¿y qué solución propone, señor Clark? Ethan se ajustó la corbata con una sonrisa tranquila. Estoy listo para inyectar capital, listo para atraer mi red de socios, pero el señor Hamilton debe permitir que la junta tenga más voz. Él solo no será suficiente. Todos los ojos se volvieron hacia Richard. Se sentó en silencio, su mirada afilada como el hielo fija en Ethan. Sabía que esto no era una tabla de salvación, era una trampa, pero ante toda la asamblea no tuvo más remedio que permanecer sereno. Por la noche Richard esperaba encontrar algo de paz en casa, pero el ambiente solo se hizo más pesado. En el momento en que entró en la sala de estar, vio a Emma de pie allí, con la cara enrojecida, los ojos llenos de lágrimas. «A papá solo le importa el trabajo», gritó Emma, su voz quebrándose. «Nunca te preocupas por nosotros. ¡Te odio!». Luego subió corriendo las escaleras y cerró la puerta de su dormitorio. El fuerte golpe resonó como un martillo golpeando el pecho de Richard. Se quedó congelado, con la garganta seca, susurrando como un alma perdida. «Hija mía, nunca dejé de amarte». Pero las palabras se disolvieron en el aire vacío. En la pequeña habitación de arriba, ella estaba sentada en su escritorio, la lámpara de escritorio proyectando luz sobre su joven rostro. Abrió una pequeña libreta y escribió con cuidado, línea por línea, con su letra torpe. «Hoy la madrastra volvió a gritar a mi hermana. Nos llamó una carga. Mi hermana lloró mucho. Papá estaba ocupado en reuniones, no lo vio. No sé qué más hacer excepto escribirlo todos los días». Ella escribió en silencio de esta manera, ocultando su dolor en las páginas. Cuando terminó, cerró la libreta y la metió debajo de la almohada. Helen entró llevando un vaso de leche caliente. Se dio cuenta, pero no la regañó. Solo se sentó al lado de ella, puso el vaso sobre la mesa y habló suavemente. «¿Estás escribiendo un diario?». Ella asintió levemente, sus labios temblando. «No quiero olvidar, pero tengo demasiado miedo de contárselo a nadie». Helen tomó la mano de la niña entre las suyas, con los ojos llenos de ternura. «Guárdalo, querida. Un día la verdad que escribas te salvará, y también a tu hermana. No tengas miedo, te ayudaré a mantenerlo oculto». Ella levantó la vista, sus ojos brillantes, y asintió débilmente. A altas horas de la noche, Richard regresó a su estudio. Tenía la intención de revisar algunos archivos, pero cuando abrió un cajón,
De repente encontró una pequeña caja de madera. Estaba pulcramente dentro, como si alguien la hubiera colocado allí a propósito. Abrió la tapa. Dentro había una diminuta libreta con bordes desgastados y deshilachados. Sus manos temblaron al pasar la primera página. La letra infantil parecía torpe pero clara. Hoy la madrastra volvió a gritar. El corazón de Richard casi se detuvo. Siguió pasando las páginas, cada línea traspasándolo como un cuchillo. Las palabras sencillas llevaban el peso de verdades que había pasado por alto, o quizás verdades que había tenido demasiado miedo de afrontar. Su mano tembló mientras agarraba la libreta. Sus ojos se nublaron por las lágrimas. En ese momento, supo que había llegado a la parte oculta del iceberg, el lugar donde la oscuridad en su familia estaba al descubierto. Richard se sentó inmóvil durante mucho tiempo en su escritorio, la luz amarilla proyectándose sobre su rostro demacrado. La pequeña libreta de ella estaba abierta. La letra garabateada ardía en su mente. Cerró la tapa de la caja de madera con las manos aún temblando. Un pensamiento taladró su cabeza. Tenía que encontrar una manera de exponerlo todo, pero no podía actuar imprudentemente. Si se apresuraba, las niñas serían las que sufrirían. Se puso de pie, se ajustó la corbata y salió del estudio. En el pasillo, Clara se reía dulcemente por teléfono, su voz goteando como miel. Cuando vio a Richard pasar, colgó rápidamente, le agarró la mano y actuó como si nada hubiera pasado. «Mi amor, esta noche es la fiesta de lanzamiento del nuevo proyecto de la compañía. Lo he preparado todo con cuidado. Todo lo que tienes que hacer es aparecer luciendo tan encantador como siempre». Richard asintió levemente, sin decir una palabra. Sus ojos estaban fríos, pero Clara no se dio cuenta. Esa noche, el salón de baile del hotel brillaba con luces. Largas mesas cubiertas con tela blanca estaban listas, vasos llenos de vino brillante. Hombres de negocios y periodistas se apiñaban. Los flashes de las cámaras estallaban sin parar. Richard llegó con Clara. Todavía parecía sereno, su traje impecable, pero cualquiera que fuera observador podía ver la tensión en su rostro. Clara se aferró con más fuerza a su brazo, sonriendo con gracia a los invitados, sus ojos brillando de orgullo. Ella había insistido antes. «Déjame arreglar un coche para las niñas. Necesitan acostumbrarse a estar en público como hijas del señor Hamilton. No pueden estar siempre escondidas dentro de la casa». Richard la creyó y asintió, pero no tenía idea de que Clara nunca había llamado a un coche para Emma y Ella. Fuera de las puertas del hotel, el viento frío azotaba su piel. Las hermanas gemelas se acurrucaron en un banco de piedra. Emma se envolvió la fina bufanda con más fuerza alrededor del cuello, pero el viento seguía colándose por cada hueco de su abrigo. Temblando, sollozó mientras susurraba. «Papá nos volvió a olvidar, ella. Nunca nos recuerda». Ella acercó a su hermana para que se apoyara en su hombro, su voz temblando con cada ráfaga de viento. «No, debe haber un error. Papá vendrá. Sé que vendrá». Emma negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro. En su corazón, los recuerdos de su padre se repetían como una película distorsionada. Las veces que llegó tarde a casa, las promesas incumplidas, la frágil confianza que le quedaba ahora, estaba dispersa por el viento frío. Dentro del salón de baile, Richard estaba ocupado estrechando la mano de los accionistas, su rostro rígido como una máscara. Clara aprovechó el momento, se inclinó cerca de su oído. Su voz lo suficientemente baja como para sonar íntima, pero lo suficientemente alta para que algunas personas cercanas pudieran escuchar. «Ya ves, las niñas siempre son tan desagradecidas. Arreglé el coche y aún así actuaron difícilmente. A veces me pregunto, ¿realmente merecen tu amor?» Richard se giró para mirar a Clara, un atisbo de sospecha brillando en sus ojos, pero los invitados se agolparon, ofreciendo felicitaciones, y no pudo irse. Clara sonrió con satisfacción, como si acabara de colocar otra pieza de ajedrez exactamente donde quería. La noticia de que las dos niñas habían sido abandonadas fuera de la puerta del hotel se extendió rápidamente. Alguien había tomado una foto de Emma y Ella acurrucadas y luego la había enviado a Ethan Clark. En una reunión a puerta cerrada con varios miembros de la junta, Ethan casualmente puso su teléfono sobre la mesa, la pantalla mostrando la foto borrosa. Su voz era tranquila, pero llevaba un borde envenenado. «Mirad eso. Si un padre no puede cuidar adecuadamente de su familia, ¿cómo puede dirigir una corporación entera?
Si la prensa se apodera de esta foto, la reputación de Hamilton se desplomará. Un miembro suspiró. El señor Hamilton ha estado trabajando demasiado. Tal vez él está agotado. Ethan ofreció una sonrisa delgada. Exactamente. Quizás sea hora de considerar un cambio de liderazgo para la supervivencia de la empresa. Cuando terminó la fiesta, Richard finalmente encontró a sus dos hijas en el coche de Helen. El ama de llaves había llegado a tiempo, abrazando a las niñas y llevándolas dentro. Richard caminó hasta la habitación de Emma y llamó a la puerta, su voz quebrándose. Emma, lo siento. Juro que nunca te olvidaría. No sé cómo pasó esto. Emma se dio la vuelta, con los ojos bordeados de rojo, las lágrimas llenas de ira. Has jurado tantas veces, pero ¿alguna vez has cumplido tus promesas? Siempre eliges el trabajo primero. Siempre la eliges a ella primero. Ya no quiero escucharlo. La puerta se cerró de golpe, dejando a Richard congelado en el pasillo. Puso la mano en la puerta, los labios temblando mientras susurraba, «Hija mía, nunca te odié», pero no hubo respuesta. En el otro extremo del pasillo, Clara se estaba escondiendo. Sus labios se curvaron. Se dio la vuelta en silencio y bajó las escaleras, donde ella estaba sentada sola con un viejo oso de peluche. Clara se acercó, agarró la muñeca de la niña y la arrastró a un rincón escondido. Su voz era fría, cada palabra cortada. «Escúchame, si te atreves a contarle a papá lo que pasó, juro que haré desaparecer a tu hermana de esta casa. ¿Quieres ver que eso suceda?» Ella tembló, con lágrimas corriendo. Asintió repetidamente, con los labios apretados, incapaz de hablar. Clara le soltó la mano, acarició la mejilla de la niña con un gesto falso de consuelo y luego se fue. A altas horas de la noche, Richard regresó a su estudio, con el rostro pesado. Helen llamó suavemente y entró, sosteniendo una pequeña caja de madera. La puso sobre el escritorio, su tono bajo pero firme. «Señor Hamilton, tal vez debería leer esto». Richard abrió la tapa. Una hoja de papel fresca estaba pulcramente dentro, con la letra desordenada de ella visible. «Papá, si estás leyendo esto, por favor, créeme». La mano de Richard tembló. La libreta se le escapó del agarre. Las páginas se abrieron en abanico sobre el escritorio. Sus ojos se nublaron, pero en lo profundo, una pequeña llama ardía. Sabía que esta lucha había pasado el punto de la paciencia. La oficina se inundó con una pálida luz dorada. Richard se sentó inmóvil, con los ojos fijos en las páginas esparcidas sobre el escritorio. La letra desordenada de ella todavía estaba fresca, como si la tinta acabara de secarse. Cada línea cortaba como una cuchilla, pero al mismo tiempo era una llamada de atención. Leyó en voz alta suavemente, casi como si hablara solo para sí mismo. «Padre, si estás leyendo esto, por favor, créeme». Richard se hundió en su silla, cubriéndose la cara con la mano. La vergüenza y el dolor lo invadieron como una tormenta. Después de tantos años dirigiendo un enorme imperio financiero, nunca había conocido una derrota tan amarga como esta. Podía enfrentarse a caídas del mercado, a rivales manipuladores en los negocios, pero era impotente ante las lágrimas de su propia hija. Respiró hondo y apretó los puños. En sus ojos cansados brilló una chispa de determinación. No podía quedarse quieto. A partir de ahora, a nadie se le permitiría poner una mano sobre su hija. Helen entró en silencio, dejando una taza de café caliente delante de él. La anciana ama de llaves miró a Richard, su mirada suave pero firme. «Señor Hamilton, lo he presenciado todo. Las niñas no merecen este sufrimiento. Puede arreglarlo, siempre y cuando se atreva». Richard levantó la cabeza, su voz ronca pero clara. «He dejado que mi hija soporte demasiado. No permitiré que continúe ni un día más. Tengo que poner fin a esta farsa». Helen colocó su delgada mano sobre su hombro, dándole un ligero apretón. «Todavía tiene una oportunidad, pero no se enfrente a ellos directamente. Deje que su propia codicia los destruya. Todo lo que necesita hacer es aferrarse a su corazón y confiar en la verdad». Richard asintió. Dentro de él, un plan comenzó a formarse. Interpretaría el papel del hombre derrotado, el que se había rendido, para arrastrarlos a todos a la luz. Al día siguiente, en la oficina central de Hamilton, Victor Collins
llegó con el rostro radiante. Su traje estaba inmaculado. Sus zapatos de cuero brillaban. Se sentó frente a Richard, abrió su maletín y sacó una pila de documentos. Señor Hamilton, ya le dije que la empresa necesita estabilidad. La Junta se está impacientando. No puede cargar con toda la responsabilidad solo. Aquí he preparado los documentos de autorización. Todo lo que tiene que hacer es firmar y Martha tomará el control temporalmente. Richard se sentó en silencio, sus ojos huecos como un hombre agotado de fuerza. Dejó que el silencio se extendiera y luego asintió débilmente. Bien, deja que Martha se encargue. Necesito descansar. Victor se congeló por un segundo. Luego rápidamente ocultó su sonrisa triunfante detrás de una expresión tranquila. Cuando Martha escuchó la noticia, se apresuró inmediatamente a la mansión. Entró en la sala de estar y se dejó caer en el sofá, su voz teñida de burla. Por fin has entrado en razón, Richard. Nuestros padres depositaron todas sus esperanzas en ti, pero parece que esa carga fue demasiado. Déjame encargarme de lo que queda. Richard solo miró a su hermana, su rostro tan quieto como el agua. No dio ninguna respuesta, lo que solo hizo que Martha estuviera más segura de que realmente se había rendido. Desde un rincón de la habitación, Clara no pudo ocultar su alegría. Agarró la mano de Martha y susurró: «Hemos ganado. Una vez que firme, todo el imperio será nuestro». Martha sonrió con suficiencia, sus ojos brillando de satisfacción. Esa noche, en la cena, Clara se sentó deliberadamente al lado de Emma, susurrando al oído de la niña: «Ya ves, tu padre ya se ha rendido. Pronto te enviará lejos, y luego solo estaré yo aquí». A Emma se le cayó la cuchara. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Se dio la vuelta en silencio, como si no le quedara nada a lo que aferrarse. Clara curvó los labios en una sonrisa astuta, complacida de ver cómo se ensanchaba la grieta en la fe de la niña. Pero al otro lado de la mesa, ella observaba en silencio. Cuando Clara se dio la vuelta, Gisela deslizó lentamente su pequeña mano debajo de la mesa, buscando la de su padre. Richard se encogió ligeramente, luego le apretó la mano con firmeza. Se inclinó y se encontró con la mirada de su hija menor. Sus ojos hablaban sin palabras, pero el mensaje era poderoso. «Padre, sigo creyendo en ti». Richard asintió levemente, y dentro de él surgió una nueva oleada. Llegó el día de la firma. En la sala de juntas del piso superior, luces brillantes brillaban sobre la larga mesa de madera cubierta de documentos. Los miembros de la junta se sentaron en línea recta. Los reporteros y las cámaras apuntaban directamente a la cabecera de la mesa. Victor se adelantó, su voz alta y segura. «Hoy, el señor Hamilton autorizará oficialmente a la señora Martha Hamilton a administrar la corporación. Esta es una sabia decisión, una que traerá estabilidad a todos». Martha ya estaba sentada en la silla principal, sus labios carmesí curvados en una sonrisa victoriosa. Clara estaba justo detrás de ella, sus manos entrelazadas con fuerza, sus ojos brillando de ambición. Richard entró lentamente, sus pasos deliberados. Se sentó y miró alrededor de la habitación. Delante de él yacían los documentos de autorización, con una pluma estilográfica colocada pulcramente encima. Levantó la pluma, girándola entre sus dedos como un hombre que se había rendido por completo. Victor asintió. Su voz se suavizó. «Por favor, señor Hamilton, solo una firma». Martha se inclinó hacia adelante, esperando su momento de gloria. Clara tragó saliva, segura de que ya estaba de pie en el trono. Pero Richard dejó la pluma sobre la mesa. Se puso de pie, su voz tranquila, pero resonando en toda la sala. «Antes de firmar, invito a todos aquí a ver una grabación». La habitación se congeló. Martha se puso rígida. El rostro de Clara palideció. Victor frunció el ceño. Todos los ojos se volvieron hacia Richard. Miró directamente a la gran pantalla, donde un solo botón esperaba que lo presionara. Richard puso la mano en el botón de control. Su dedo dudó por un segundo, como si tomara una respiración profunda, y luego lo presionó. Las luces de la sala de conferencias brillaron brevemente antes de suavizarse, y la gran pantalla detrás de él cobró vida con las mismas imágenes que solo había visto en un monitor más pequeño en su estudio la noche anterior. La filmación comenzó en la cocina. La cámara metida en una esquina captó movimientos que al principio parecían triviales, pero que llevaban un peso inquietante. Clara estaba junto al fregadero,
su boca repitiendo palabras de regaño. Emma estaba inclinada, sus manos temblando mientras limpiaba con un paño. Ella estaba pegada a la pared, sus ojos brillando. La voz de Clara cortó, aguda y mordaz. ¿Por qué no está limpio esto? ¿Tienes alguna idea de cuánto avergüenzas a tu padre? Un primer plano de Clara mostró cómo tiraba del pelo de Emma, empujando la cabeza de la niña a un lavabo lleno de espuma. La imagen se superpuso con los sollozos ahogados de Emma, lo que silenció a toda la habitación. La pantalla cambió a otra escena. Victor, sentado en su oficina, firmó rápidamente en una hoja de papel bajo el resplandor de una lámpara amarilla. La escritura en el papel se magnificó, y luego el sello falsificado apareció con todo detalle. La filmación pasó a Ethan, entregando un sobre grueso a un extraño. La mano del hombre sacó billetes antes de que se girara con una sonrisa, sus ojos revelando la colusión. Finalmente la pantalla mostró a Martha en una reunión a puerta cerrada con varias caras familiares dentro de una sala VIP. Su voz resonó del audio grabado que Richard había guardado. Necesitamos obligarle a que renuncie a sus derechos. Una vez que eso suceda, todo estará en nuestras manos. Susurros llenaron el aire, el crujido de papeles. Luego una ráfaga de ojos atónitos parpadeando en la sala de conferencias. Un miembro de la junta gritó: «¡Esta es la prueba! ¿Cómo puede ser?». Las cámaras de la prensa comenzaron a girar salvajemente. Los micrófonos se adelantaron. Las plumas rascaron los blocs de notas. La atmósfera pasó de sofocante a caótica en un instante. Clara tropezó, su rostro sin color, sus puños agarrados a su falda. Sacudió la cabeza como alguien que pierde el control de la realidad. Luego estalló en lágrimas, sus sollozos ahogados mientras suplicaba: «Richard, tienes que creerme. Lo hice todo por ti. Solo quería que esta familia se mantuviera intacta». Richard se giró hacia ella, su voz más fría que todas sus noches sin dormir junta. «¿Por mí o por tu codicia sin fondo?». Martha se burló. Su risa seca resonó. «¿De verdad crees que eres inteligente, Richard? Me quitaste todo desde que éramos niños. Fue entonces cuando me quedé atrás. Solo estoy recuperando lo que siempre perteneció a esta casa». Se puso de pie, su expresión orgullosa como una vencedora, esperando recibir un premio. Un reportero se abalanzó, el micrófono apuntando directamente a él, lanzando preguntas. «Señor Hamilton, ¿puede explicar esta filmación? ¿Hubo falsificación involucrada? ¿Lo sabía todo desde el principio?». Los accionistas murmuraron, algunos se señalaron con el dedo, los teléfonos sonaron sin parar. El personal de relaciones públicas se apresuró con actualizaciones. 2 niñas temblorosas aparecieron en la puerta, Helen guiándolas dentro. Emma vio a su madrastra sollozar, vio a Martha de pie como una figura conquistadora, y la erupción de traición dentro de ella no pudo ser contenida. Estalló en lágrimas, corrió directamente a los brazos de su padre, aferrándose a él mientras lloraba. «Papá, ¿lo ves ahora? ¿Ves lo que nos hicieron?». Ella retrocedió un poco, sus ojos húmedos, su voz pequeña pero firme. «Papá nunca nos abandonó. Sabía que siempre nos quisiste a mi hermana y a mí». Esa declaración golpeó como una flecha, atravesando directamente el centro del caos, forzando a la habitación a un largo segundo de silencio. El rostro de Victor palideció. Trató de ocultar su pánico detrás de una sonrisa falsa, pero en sus ojos acechaba un miedo que no podía ocultar. Ethan se congeló ante lo que la cinta había revelado, y en ese instante, los esquemas cuidadosos que pensó que eran discretos se derrumbaron en una exposición innegable. Algunos accionistas se levantaron gritando por una reunión de emergencia. Clara se echó a llorar, luego tropezó hacia Richard, sus manos buscando desesperadamente. «Richard, por favor, no dejes que me envíen de vuelta a ese barrio pobre. Tengo tanto miedo. No puedo soportarlo». Richard negó con la cabeza, su voz a la vez fría y cansada. «La confianza ya no tiene cabida contigo, Clara. Lo vi con mis propios ojos». Levantó la cabeza, girándose hacia la junta. «Señoras y señores, aquí está la evidencia. La entregaré a la ley». Martha soltó una risa vaga, luego su tono se endureció. «¿Crees que eres tan inteligente, Richard? Desde que éramos niños, nuestros padres siempre te prestaron toda su atención mientras yo me quedaba atrás.
Solo estoy recuperando lo que debería haber sido mío todo el tiempo. Se acercó al micrófono. Su voz se elevó, aguda y escalofriante. Este no es el final. Os destruiré a ti y a esas dos niñas también. El grito de Martha explotó en la sala de conferencias como una bomba. Algunas personas retrocedieron de miedo ante el nivel de su amenaza. Los reporteros se apresuraron a capturar el momento. Uno intentó llamar a la policía. Otro se apresuró a buscar un abogado externo. Helen abrazó a las dos niñas con fuerza, su rostro ceniciento, pero sus brazos solo se agarraron con más firmeza, como si pudiera transmitirles algo de fuerza. Richard cerró el diario de ella y lo apretó contra su pecho. Su mirada recorrió rápidamente a cada persona en la habitación, y en medio del alboroto, todavía habló con una voz baja y firme, llena de resolución. La verdad ha sido revelada. Dejemos que la ley se encargue del resto. Detrás del ruido vino un largo exhalar, como el comienzo de algo nuevo. Una nueva batalla acababa de ponerse en marcha. La guerra de la justicia y la confianza había entrado en un nuevo capítulo, y todos entendieron que esta lucha no terminaría con disculpas o firmas diurnas en papel. El chillido de las sirenas de la policía fuera del patio del edificio Hamilton cortó el aire como una señal que marcaba el final de un largo capítulo oscuro. Las puertas de cristal de la sala de conferencias se abrieron y dos agentes entraron, las luces del techo brillando en el frío acero de sus esposas. Todos contuvieron la respiración. El nombre de Victor fue llamado primero. Su rostro palideció, sus ojos se movieron salvajemente como si buscaran una ruta de escape. Un agente le agarró el brazo con fuerza y lo giró hacia adelante. El chasquido seco de las esposas resonó en la tensa habitación. Victor intentó protestar. Su voz se quebró. No, esto es un malentendido. Solo estaba siguiendo órdenes. No tienen ninguna prueba. Un reportero que estaba cerca gritó. La evidencia ya ha sido mostrada a toda la junta, señor Collins. Las cámaras hicieron clic furiosamente. Los flashes iluminaron el rostro ceniciento de Victor. Ethan fue el siguiente. Intentó forcejear, pero dos grandes agentes se acercaron a él. «¡Me han tendido una trampa! ¡Todos son mentiras!», gritó, pero sus protestas fueron ahogadas por los murmullos enojados de los accionistas. Algunos lo miraron con odio abierto, otros garabatearon notas sin levantar la vista. Cuando las esposas finalmente se cerraron alrededor de sus muñecas, Ethan bajó la cabeza. Sus hombros colapsaron como un hombre que lo había perdido todo. Clara no fue esposada de inmediato, pero esa breve ilusión de libertad la hizo derrumbarse sobre el frío suelo de baldosas. Las lágrimas corrieron por su rostro, emborronando su rímel. Su costoso vestido de noche de seda ahora estaba manchado y arrugado. Se cubrió la cara, luego se abalanzó hacia Richard, su voz rompiéndose en pedazos. «Richard, por favor, no dejes que me envíen de vuelta a ese barrio pobre. Tengo tanto miedo, no puedo soportarlo». La habitación se quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia Richard. Miró a la mujer que una vez había tenido su confianza, la misma mujer que había arrastrado a sus hijas a una pesadilla. Su rostro ya no mostraba ira, solo una tristeza desgastada y pesada. Su voz salió baja y firme, como el mazo de un juez golpeando la madera. «Clara, no me queda nada que decir. La ley decidirá tu destino, no yo». Clara sollozó más fuerte, agitándose desesperadamente, pero Richard ya se había dado la vuelta. Caminó hacia sus dos hijas, que estaban acurrucadas cerca de Helen. Les extendió la mano, sólida e inquebrantable como una nueva promesa. Unas semanas más tarde, comenzó el juicio. La sala del tribunal estaba abarrotada, filas de espectadores apretados hombro con reporteros, los micrófonos erizados como púas de puercoespín. El aire era tan pesado que cada tos, cada crujido de papel parecía magnificado. En el estrado de los testigos, Martha se mantuvo erguida. El vestido gris que llevaba la hacía parecer imponente y fría a la vez. El fiscal se adelantó, dejó una gruesa pila de archivos y fijó su mirada en ella. «Señora Hamilton, ¿por qué planeó destruir a su propio hermano? ¿Entiende que sus acciones no solo infringieron la ley, sino que destrozaron a su propia familia?» Martha levantó la barbilla. La comisura de su boca se curvó ligeramente. Sus ojos ardían de furia. Su voz resonó claramente, sin un temblor.
Desde la infancia no fui más que una sombra. Nuestros padres te dieron toda su atención, toda su confianza. A Richard y a mí me dejaron de lado. Me dieron todo a él y a mí me dejaron con las sobras. Durante años viví en su olvido. Hoy solo quería que lo probara. Eso es todo. Toda la sala del tribunal estalló. Los murmullos se extendieron rápidamente. Algunas personas negaron con la cabeza. Otras miraron con incredulidad. Richard, sentado en la primera fila, se puso de pie lentamente. Se giró para mirar a su hermana, su expresión tranquila, aunque sus ojos mostraban un profundo dolor. Su voz resonó lenta y firme. Martha, nunca supe que tenías tanto resentimiento. Si te sentiste abandonada, lo siento, no lo vi. Te perdono, pero no puedo salvarte de la ley por lo que has hecho. Debes afrontar las consecuencias. Por un momento fugaz, los ojos de Martha parpadearon con vacilación, pero luego soltó una risa aguda, giró la cara y se negó a responder. En el área de asientos de la familia, Emma se sentó pegada a su padre. Ya no gritaba, ya no se cerraba. Sus ojos estaban hinchados y rojos, pero por primera vez apoyó la cabeza en su hombro. Al otro lado, ella sostuvo la mano de su padre con sus pequeños dedos, negándose a soltarla. Emma susurró, su voz temblorosa pero clara. Papá, ahora te creemos. Richard se inclinó, sus ojos borrosos por las lágrimas, sus labios apretados. Apretó las manos de sus hijas, su corazón finalmente aliviado, como si la carga más pesada de su vida se hubiera levantado. El juicio terminó. Mientras la policía escoltaba a Martha al coche, ella se sacudió violentamente, girando la cabeza hacia Richard y las niñas. Sus ojos brillaron con odio. Su grito agudo atravesó el aire. Este no es el final. Llevaré la maldición conmigo por esas niñas. Su grito resonó por el pasillo. Algunos reporteros retrocedieron, mientras que otros levantaron sus cámaras más alto para capturar el momento inquietante. Aterrorizada, Emma se aferró a su padre, hundiendo su rostro en su pecho. Ella estalló en lágrimas, y Helen rápidamente envolvió sus brazos alrededor de la niña en protección. Richard se mantuvo erguido, su rostro tenso, sus ojos resueltos. Susurró lo suficientemente fuerte para que sus hijas lo oyeran. Estoy aquí. Nadie puede tocarlas más. Afuera la noche ya había caído. Las luces de la calle parpadearon, señalando que un capítulo oscuro estaba llegando a su fin. Sin embargo, la sombra del odio aún persistía en algún lugar, dejando un signo de interrogación sobre el mañana. El coche negro condujo lentamente a través de las grandes puertas de hierro, sus ruedas crujiendo contra el familiar camino de grava. La mansión Hamilton apareció más allá de los árboles, sus ventanas brillando con luz dorada. Una vez envuelto en la tristeza y la frialdad, ese lugar ahora, en la noche tranquila, parecía abrirse hacia una nueva oportunidad. Richard llevó a Ella en brazos mientras bajaba. Emma caminaba a su lado, su pequeña mano todavía agarrada al dobladillo de la chaqueta de su padre. Helen ya estaba esperando en la puerta, su rostro desgastado por las dificultades, pero sus ojos llenos de alegría. A su lado estaba Michael, un hombre de mediana edad con pelo canoso y una mirada cálida. No era ni un hombre de negocios ni parte de la clase alta. Michael había sido socio de Richard durante los primeros años de su carrera y más tarde se retiró para abrir una pequeña oficina de consultoría. Richard había confiado en él, pero a medida que el trabajo consumía su vida, los dos se habían distanciado gradualmente. Helen había tomado la iniciativa de llamar a Michael, sabiendo que esta familia necesitaba un forastero en el que aún se pudiera confiar. Michael se adelantó y extendió la mano. Richard, ha pasado demasiado tiempo. No vine aquí por negocios. Solo quería decirte que no estás solo. Tú y tus dos hijas merecéis un nuevo comienzo. Richard agarró esa mano con firmeza. Por un momento, sintió que el peso de sus hombros finalmente se compartía. Se giró hacia Helen y le dio un asentimiento silencioso en lugar de palabras de agradecimiento. La pesada puerta de madera se cerró detrás de ellos. Mientras la familia entraba en la sala de estar, la araña proyectaba una luz cálida, completamente diferente a la frialdad que había llenado el lugar durante los largos meses pasados. Richard se arrodilló lentamente frente a sus dos hijas, su voz baja y temblorosa. Emma, ella, lamento haberlas hecho sufrir en su propia casa. Estaba ciego, confié en la persona equivocada
y estuve ausente cuando más me necesitaban. Me equivoqué, pero a partir de hoy juro que estaré a vuestro lado. Nadie volverá a separarnos jamás. Emma se congeló. Durante todos esos meses había llevado dentro una herida que no podía expresar, el miedo a ser abandonada. Y ahora, al ver a su padre arrodillado a sus pies, sus ojos llenos de lágrimas brillando con remordimiento, Emma ya no pudo contenerse. Estalló en sollozos, arrojándose a sus brazos, su voz quebrándose. «Solo quiero que no me dejes. No necesito nada más. Solo a ti, papá». Richard abrazó a Emma con fuerza. Su mano temblaba mientras acariciaba su suave cabello. Sus lágrimas cayeron, mezclándose con las lágrimas calientes de su hija. Sus hombros temblaron, pero sus brazos nunca se aflojaron, como si quisiera compensar cada día perdido. Ella se paró a su lado, sus ojos brillantes. Aunque sus labios se curvaron en una sonrisa suave, puso su diminuta mano sobre la de su hermana, susurrando suavemente: «Tenemos a papá ahora, Emma». Emma asintió entre sollozos, abrazando a su hermana menor. Por primera vez en tantos años, las dos hermanas encontraron verdadera seguridad en el abrazo de su padre. Helen se quedó en silencio en el rincón de la habitación, con las manos apretadas, las lágrimas asomando a sus ojos, pero su mirada brillaba de felicidad. Michael estaba a su lado, con las manos juntas a la espalda, asintiendo. Habló suavemente, su voz cálida y profunda. «Helen, tenías razón al llamarme. Nunca he visto a Richard caer de rodillas por nadie, pero con estas dos niñas lo hizo. Esta es la verdadera fuerza». Helen sonrió y susurró: «Sí, esta es la familia que su esposa siempre anheló». Por fin, la luz ha regresado a este hogar. A la mañana siguiente, el cielo estaba claro y azul. La luz dorada del sol se derramaba sobre el jardín de la villa. Richard sostuvo las manos de sus hijas mientras caminaban hacia el oratorio. En su mano, un ramo de rosas blancas, la flor favorita de su esposa. El altar estaba solemne. Su retrato sonreía suavemente como si los vigilara. Richard se arrodilló y colocó el ramo ante el marco. Su voz tembló: «Amor mío, he protegido a nuestras hijas. Una vez fui débil, una vez dejé que la pena me consumiera, pero hoy prometo ocupar tu lugar y criarlas con amor. Ten la seguridad de que esta familia ha superado la oscuridad». Emma se adelantó. Su pequeña mano temblaba mientras tocaba el marco de la imagen. Sus lágrimas cayeron, pero ya no eran de desesperación, solo de un tierno anhelo. «Mamá, sé que papá todavía nos quiere. Prometo que ya no lo culparé». Ella envolvió sus brazos alrededor de la cintura de su padre, levantando su pequeño rostro, su voz clara: «Mamá, ya tenemos a papá con nosotros. No te preocupes más». Richard inclinó la cabeza. Sus hombros temblaban. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero apareció una leve sonrisa. La tristeza no había desaparecido, pero ahora estaba calmada por el amor y una nueva fe. Esa tarde, los tres se sentaron junto a la gran ventana, el resplandor del atardecer llenando la habitación con luz dorada. Emma apoyó la cabeza en el hombro de su padre. Ella se sentó entre ellos, sus pequeños brazos envolviéndolos a ambos. Helen trajo té caliente, mientras Michael contaba historias cotidianas, rompiendo la pesadez que una vez se había demorado. Ella levantó la mirada hacia la ventana, donde el cielo ardía en rojo al final del día. Le susurró a su hermana, su voz suave como el viento: «Creo que mamá también está sonriendo». Emma apretó la mano de su hermana con fuerza y asintió. Richard escuchó cada palabra, y dentro de él creció una convicción firme. La oscuridad había pasado, y de aquí en adelante solo la luz guiaría su camino. Esa noche, por primera vez en muchos años, la mansión Hamilton se llenó de risas. No hubo más gritos, ni más lágrimas silenciosas, solo las voces cálidas de una familia que aprendía a sanar, aprendiendo a amar de nuevo desde el principio. Afuera, el viento susurraba entre los árboles, llevando consigo una leve fragancia a flores. Las luces dentro de la mansión brillaban intensamente, como un faro pequeño pero inquebrantable, una señal de que la vida y la esperanza finalmente habían regresado a este lugar. La historia llega a su fin, pero sus ecos perduran durante mucho tiempo. Las dos niñas, que una vez parecieron destinadas a permanecer en las sombras de la fría indiferencia, finalmente fueron tocadas por la luz del amor de un padre. La madrastra cruel y sus cómplices pagaron el precio,
mientras que los niños inocentes fueron recompensados con brazos amorosos y un verdadero hogar. Esto es una prueba innegable de que los malvados siempre serán castigados y los buenos siempre serán protegidos y recompensados. La vida no siempre es justa de inmediato, pero la verdad y la justicia siempre encuentran su camino para ser escuchadas. A través de un viaje lleno de lágrimas, el padre millonario se dio cuenta de lo que realmente importaba. No era el poder, no era la riqueza, sino la familia y los niños que necesitaban su protección. Y los niños, aunque heridos, todavía encontraron en sus corazones la forma de perdonar, abriendo la puerta a un futuro más cálido. Queridos amigos, cuando escucháis esta historia, ¿sentís que vuestro corazón se conmueve? ¿Creéis que en vuestra propia vida la luz también vendrá después de la oscuridad? Y si fuerais vosotros, ¿estaríais dispuestos a perdonar para sanar, al igual que las dos niñas que se aferraron tan fuertemente a su padre? Me encantaría escuchar vuestras opiniones. Compartid vuestros sentimientos en los comentarios, porque vuestras palabras son la fuerza que nos ayuda a seguir trayéndoos cada día estas conmovedoras historias llenas de corazón. Y por último, permitidme preguntaros, ¿cómo ha ido vuestro día hasta ahora? ¿Hay algo que ya os haya hecho sonreír? Si no es así, espero que esta historia os sirva de pequeño consuelo. Un recordatorio de que el amor sigue existiendo en este mundo y de que todos merecen vivir rodeados de él.